Muy buenos días. Quisiera agradecer, por supuesto, a nuestros panelistas que están aquí, a Carlos también, y a todos ustedes, más quienes, además con todos nuestros asistentes remotos. El día de hoy tenemos un panel muy interesante. Lo titulamos Procesos biológicos, su contribución en la emisión y en la mitigación de contaminantes del aire y gases de efecto invernadero. Tenemos la suerte de tener 3 expertos en estos temas, en contaminantes del aire, otro tipo, contaminantes en otras fases, pero también recientemente, en los últimos años, varios años, estar viendo el tema de gases de efecto invernadero y en donde las fuentes, en muchos casos son las mismas, pero tendemos a verlas como si fueran 2 temas separados, contaminantes y gases de efecto invernadero. Cuando lo vemos desde el punto de fuentes de emisión, pues es la misma, y es una gran oportunidad también para ver temas de mitigación. Quisimos tener este panel aprovechando, como dije, la presencia del doctor Moreira, que está en México, y agradeciendo también la generosidad del doctor Reba y de Gustavo, que aunque están en la Ciudad de México, se mueven de lugares muy lejos, entonces equivale también un esfuerzo importante. Y lo que queríamos es conocer desde el punto de vista de estos 3 expertos, qué ven ellos, qué conocen ellos, qué pueden identificar ellos respecto a los retos y oportunidades de los procesos biológicos y qué representan estos en la emisión y mitigación de contaminantes, como dije, contaminantes a la atmósfera y gases de efecto invernadero. La primera presentación la tendremos por el doctor Moreira, después el doctor Gustavo Sosa y el doctor Sergio Reba. Yo no sé si tenemos en pantalla así. Haré muy breve una reseña de los expertos. El doctor Hugo Moreira es graduado en Ingeniería Química por la Universidad Federal de Río de Janeiro y tiene una maestría en Ingeniería Química por la Universidad de Sao Paulo y un doctorado en Ingeniería Ambiental de una excelente universidad, la Universidad de Massachusetts. Ha ocupado varios puestos administrativos en la Universidad Federal de Santa Catarina, incluyendo la jefatura de departamento, coordinador de cursos de grados y ha sido director adjunto de posgrado y director de posgrado. Actualmente, el doctor Hugo Moreira es profesor titular del Departamento de Ingeniería Química e Ingeniería de Alimentos de la Universidad Federal de Santa Catarina y coordina el núcleo rescatado del medio ambiente y es presidente de la Sociedad Latinoamericana de Biotecnología Ambiental y ALGAL. Además, actúa en el área de biotecnología ambiental, principalmente en los siguientes temas: tratamiento de efluentes industriales, digestión anaerobia, eliminación de nutrientes, carbono, nitrógeno y azufre. Además, en la recuperación avanzada de petróleo por métodos microbianos y biocélulas combustibles. Tiene una amplia experiencia con formación de recursos humanos, ha supervisado a 58 estudiantes de posgrado a nivel maestría y doctorado y tiene una amplia producción científica con 45 artículos publicados en revistas. El doctor Gustavo Sosa, él es físico egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su maestría y su doctorado son del Departamento de Física del CIMBESTAB. Desde 1990, él trabaja en el Instituto Mexicano del Petróleo. Ya son 27 años de experiencia en la modelación de procesos de transformación y dispersión de contaminantes atmosféricos y el desarrollo de prototipos para su detección telemétrica. El doctor Sosa ha dirigido más de 15 proyectos de interés para Pemex y agencias internacionales como la Ecopetrol, Banco Mundial, National Science Foundation, NARSTO y el Centro Molina para Estudios Estratégicos en Medio Ambiente y Energía, en los temas relacionados con el impacto de la industria del petróleo y en el medio ambiente. Entre los reconocimientos que ha recibido es la beca Mario Molina, otorgada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts en el año 2000. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, y ha sido miembro del panel de expertos en bioseguridad de la CONABIO. Esto fue en el 96. Muchísimas gracias. Y el doctor Reba, nuestro tercer panelista, él es profesor distinguido del Departamento de Procesos y Tecnología de la Universidad Autónoma Metropolitana Coajimalpa, aquí en la Ciudad de México. Es NI 3 desde 1993. Actualmente el doctor Reba es director de apoyo a la investigación de la UNAM. Su formación, de la UAM, perdón. Es ingeniero químico por la UNAM.
es que es lo que estaba. Y tiene un doctorado en bioprocesos de la Universidad Tecnológica de Compiègne, en Francia, y también es egresada de la Corte 1 del programa LEAD del Colmex. El doctor Reba ha publicado más de 180 artículos y capítulos de libros en el campo de biotecnología, obtenido patentes y dirigido más de 45 estudiantes de posgrado. Su campo son los bioprocesos ambientales, trabajando principalmente en el tratamiento biológico de aire. Ha ganado varios premios, incluyendo el Premio Nacional de Ciencias en el campo de la tecnología en el 2010. Pues como verán, tenemos un excelente panel. El doctor Carlos Muñoz Piña y yo haremos la moderación a lo largo de la presentación. La dinámica que proponemos es: cada uno de los panelistas hará una presentación de 20 minutos, al término de la cual haremos una ronda de preguntas. Iniciada la inicio yo, los panelistas contestarán, después hará una ronda de preguntas Carlos, esperamos las respuestas, y después haremos una propuesta que ya le tocará a Carlos presentar. Y después invitaríamos a la audiencia aquí y remota a que haga las preguntas que consideren. Entonces iniciamos con el doctor Hugo Moreira, ¿parece? Gracias. Bueno, ¿cómo hacemos? Okay. Creo que ya está bien, porque ellos te van a están. Sí. ¿Van? Sí, ¿no? Sí. Como tú quieras. Pero tienes que tener cerca para que, ¿no? No, soy profesor acá. No, porque te están están grabando. Esto es para grabar. Gracias. Bueno, gracias, Betty, por la invitación. Mi tema de trabajo no es polución atmosférica, pero están todos involucrados cuando se habla de tratamiento de residuos en general que van a contribuir para la polución atmosférica. Bueno, yo soy de la Universidad Federal de Santa Catarina. Esta universidad es una universidad relativamente nueva, tiene como 60 y algo de años. En términos de Brasil, yo creo que de México también, es una universidad mediana, tiene 45,000 estudiantes, 1,800 profesores y por ahí va. Pero es una universidad que está entre los rankings de las 10 mejores de Brasil. Estamos ahí, depende de cómo evalúo, estamos ahí en los 10 primeros. Bueno, voy a hablar entonces de algunos temas. Betty me pidió para hablar que va a generar la discusión, entonces cambié un poco mi charla que iba a dar. Espero terminar en 20 minutos. Bueno, entonces puede cambiar, por favor. Hablar un poco de los bioprocesos. Bueno, si vamos a hablar de bioprocesos, tenemos que hacer un poco de histórico. Toda biotecnología en general y también con la biotecnología para salud se desarrolló los procesos de tratamiento de efluentes que se inicia con Pasteur, que está ahí su foto. Al principio era degradar la materia orgánica, que es lo mayor contaminante que tenemos en los efluentes y residuos en general. La materia orgánica la tratamos con procesos biológicos que van a transformar, o si es un proceso anaerobio, a metano, y ahí como un gas lo sacamos del agua y ahí está tratada, o entonces si es un proceso aerobio, la vamos a convertir en CO2. Bueno, esto empezó ahí a finales del 1850, en principio de 1900. Al principio de 1900 tenemos los primeros sistemas ingenierados para tratamiento de aguas domésticas. Bueno, ahí por la mitad del 1950 se inician los procesos de tratamiento para remoción de nutrientes, que esto se pasó a ser un contaminante importante.
con la producción de las industrias, aumento de la población, etc. Para tratar el nitrógeno, los microorganismos también lo convierten, entran en el ciclo biológico del nitrógeno, y lo que los microorganismos pueden hacer es transformar hasta nitrógeno gaseoso, y también lo sacamos ahí de las aguas, evitando la eutrofización, que son los problemas asociados a este compuesto. Bueno, y más adelante un poco, tenemos la aplicación de microorganismos para remoción de compuestos de azufre. Yo pongo acá sulfato, porque sulfato no es un contaminante importante, pero los microorganismos lo convierten a H2S o a gas sulfídrico, que sí es un contaminante importante, muy tóxico, corrosivo y etcétera. Entonces, al principio, cuando se va a compuestos de azufre orgánicos o sulfato, esto va a se transformar en H2S naturalmente, que es mucho del olor que sentimos de las aguas negras, ¿no? De las domésticas. El fosfato también, él no pasa por transformaciones de oxirreducción, entra como fosfato, sale como fosfato, y también es un contaminante de la eutrofización, promueve la eutrofización, y no lo removemos o por transformación a un sal, precipitación como un sal, o entonces a almacenar en los microorganismos como polímeros de fosfatos, y ahí podemos sacar de la agua estos fosfatos. Metales, bueno, metales, algunos sí podemos disminuir su toxicidad transformando, reduciendo o oxidando estos metales, pero los principales procesos de remoción de metales son o físico-químicos, de adsorción, o entonces biológicos serían por absorción o adsorción por fitorremediación. ¿Okay? Bueno, después tenemos que ver qué vamos a hacer con las plantas que lo hacen, la absorción y adsorción. Pero sacamos del agua los metales. O entonces por precipitación, incluso por el sulfato producido, puede producir sulfatos metálicos precipitados que van a sacar del agua. Y estos últimos se coloco ahí tóxicos y recalcitrantes. Bueno, estos compuestos muchas veces son tan tóxicos que no podemos aplicar los procesos biológicos, pero con el desarrollar de la ingeniería y de la microbiología, entendimiento cómo se pasa, y un poco de proceso que podemos aplicar algunas formas distintas, ahí sí conseguimos hoy tratar muchos tóxicos y recalcitrantes que el pasado lo consideraba que era no biodegradable estos materiales. Y lo interesante que estos compuestos xenobióticos, que son estos producidos por el hombre, que no están presentes en la naturaleza, estos compuestos al principio los microorganismos no lo degradan, pero es porque no estaba disponible. O sea, una vez que lo ponga disponible, los microorganismos, si están en falta de sustrato, empieza a hacer cambios genéticos y pueden llegar a degradar esos compuestos, como ya fue descubierto recién la degradación de algunos plásticos por microorganismos. ¿Ok? Entonces, es que un mundo amplio. Este es el mensaje que es con este tipo de efluentes, que los microorganismos están cambiando en función de lo que damos y lo disponemos para ellos, ¿ok? Y la otra cosa importante es que en esta área ya conocemos mucha cosa, pero no conocemos casi nada de todo que involucra la área.
porque no conocemos ni 10% de los microorganismos que están ahí por la naturaleza. ¿Ok? Entonces hay mucho que conocer. ¿Ok? Bueno, ahí entonces la tecnología, la biotecnología aplicada al medio ambiente, puede ir pasando un poquito más rápido, ya plantas de tratamiento, composteo de residuos sólidos, wetlands, que son sistemas de tratamiento de bajo costo, biofiltros para tratamiento de emisiones atmosféricas, ficorremediación, que sería producción de algas. Acá es interesante que al revés de producir nitrógeno para poner en la atmósfera, vamos a intentar recuperar nutrientes que después tenemos que producir en las industrias de fertilizantes para poner en el suelo. Entonces, bueno, no voy a poner nitrógeno en la atmósfera, se lo puedo recuperar de alguna forma para después utilizar o como biofertilizante o alimentos, lo que sea. Bueno, también el desarrollo de la biología molecular. Ya podemos utilizar estas actividades de microorganismos para hacer biosensores. Más recién tenemos ahí el desarrollo de las células biocombustibles, que es un proceso muy interesante. Podemos hablar de esto después. Y un desarrollo que está empezando. Ahora, imagínate, si no conocemos mucho de los microorganismos, quizá de los fagos bacterianos. Y para cada microorganismo tiene como 10.000 fagos. O sea, que la oportunidad es mucho mayor. Incluso, viendo así el futuro muy largo, estos fagos, lo que hacen ellos, están con una fracción de un DNA que va a transmitir este DNA o va a se propagar dentro de un microorganismo, y puede imaginar que esta fracción de DNA puede modificar el DNA de la célula que está infectada. O sea que podemos hacer una ingeniería genética in situ por fagos. ¿Ok? En un futuro se quiere, por ejemplo, hacer una ingeniería genética en un suelo contaminado. Puede utilizar esto, pero está muy lejos de llegar a esto, ¿ok? Bueno, entonces es muy importante porque lo que vamos a hablar o que estamos hablando son de tecnología que llamamos de end of pipe. Puede seguir. Estamos apagando incendio, ¿ok? Por la cuestión ambiental, las soluciones son reducción de producción de residuos. No, después que ha producido, bueno, ¿ahora qué hacemos? Vamos a tratarlo. Vamos a intentar remediar lo que estamos haciendo, ¿ok? Y ahí viene todo un concepto nuevo de economía circular, química verde, y a intentar hacer cosas que podemos reutilizar, reciclar, pero siempre en este círculo hay un residuo y tenemos que cuidar de ese residuo. Y entonces empieza a agregar otros ciclos, por ejemplo, el ciclo biológico. Entonces vamos a aprovechar los microorganismos. ¿Para qué? Para que este residuo que sobró de la empresa y a tratarlo y a sacar más y más y más productos de interés económico, biogás y otros más, para intentar cerrar el ciclo. Bueno, en la realidad lo que tenemos al final es que siempre también acá hay un residuo que tiene que continuar su ciclo hasta que llegue a una solución más duradora, final. Porque siempre estamos hablando de algo que es lo que va a restar en la naturaleza, y entonces tenemos que pagar por esto.
la naturaleza va a tener que ser preservada y estamos ahí haciendo relleno sanitario, poniendo micropoluentes, que en el futuro tenemos prejuicios y que vamos a tener que cuidar de esto. Pero, un poquito más. ¿Vale? Pero yo incluí esto, que nadie hable de esto. Son los prejuicios sociales, porque generalmente estas industrias necesitan de insumos. ¿Y dónde salen los insumos? De la agricultura. De la basura. Bueno, de la basura puede ser de la basura. Pero, por ejemplo, una producción de carnes. No se cría porcinos, ¿ok? Ya, bueno, ¿quién cría los porcinos? Bueno, que vamos a dejar los pequeños productores de porcinos, ellos crían, nosotros compramos, ¿ok? Bueno, ¿y quién va a cuidar de la disposición final de los residuos de este pequeño productor? No hay viabilidad económica, ¿cierto? Bueno, entonces la industria dice, bueno, ok, entonces vamos a acabar con esto. Yo voy a hacer una grande hacienda y no voy más a utilizar los porcinos de estos pequeños productores. Bueno, ¿y qué va a pasar con estos pequeños productores? Dependen de esto para vivir. Entonces, muchos problemas ambientales que tenemos, principalmente con animales, estamos hablando de esto, que va a tener un impacto de una sociedad que produce esto y que va para una solución económica que va a ser de su vida. Tenemos que considerar esto. Bueno, acá está con mucha cosa acá. Só para decir que la industria produce residuos gaseosos, líquidos, sólidos, y que por procesos biológicos podemos tratar todo eso, pero siempre produce, recuperando energía, recuperando agua, recuperando algunos productos de interés industrial, recuperando nutrientes, pero siempre también hay residuos de todo esto, o sea, que es una cadena muy grande hasta tú llegar a, vamos a decir, llegar cerca de resolver todo el problema en conjunto, ¿ok? Una cadena de procesos. Puede seguir. Y entonces tenemos que tener en cuenta el siguiente. Tenemos un proceso de tratamiento, involucra costos. Entonces, bueno, este tiene sus efluentes. Podemos aprovechar, claro. Entonces tenemos un proceso para el post-tratamiento, para recuperar productos. Involucran costos. Entonces, al final, ¿qué tenemos? Si tenemos un subproducto de valor agregado, va a envolver los costos de los dos y esto tiene que ser positivo. ¿Conoce algún proceso de ese que tenga un saldo positivo económico? No, yo no conozco. Tal vez algún caso especial, pero todos son deficitarios económicamente. Entonces necesitamos ¿qué? Políticas gubernamentales que puedan nos dar condiciones de poder tornar este proceso con valor económico positivo, porque ¿quién va a hacer esto? Un industrial. El industrial quiere lucro. Si no tiene lucro, no va a hacer, a no ser que sea obligado. Pero va a repasar los costos para el consumidor. Lucro
industrial no tiene cómo hacer nada que no tenga lucro. Ok, después podemos hablar más de esto. 2 minutos. 2 minutos. Bueno, entonces esta es una secuencia que voy a pasar muy rápido, que son secuencias de reactores que utilizamos para hacer tratamiento. No voy a hablar de ellos, ok. Pero lo que vas a ver al final es que tiene un poco de evolución a lo largo del tiempo, pero es casi lo mismo que hacemos hace 40 años. No se cambia mucho. Mejor eficiencia acá, eficiencia allá, pero no mucho más do que esto. Entonces, así, tecnología nosotros tenemos para tratar lo que sea. Que falta políticas. Bueno, entonces son los procesos de tratamiento, la evolución de todos ellos. Puede pasar las evoluciones de los reactores aplicados a esgotos sanitarios y para efluentes industriales. Una persona muy importante, profesor Hatzelatino, ¿no? Que cambió todo en esta área. Todo lo cambió. ¿Pasa? Todo está conectado con la producción de energía y el consumo de energía. Esto es muy importante. Y por esto los procesos aerobios y anaerobios se fueron cambiando de importancia a lo largo del tiempo. Había mucha pelea. Los aerobios ya estaban sedimentados. ¿Cómo van a dejar entrar los anaerobios acá? Y entonces fue una lucha muy grande. Pero al final hicimos las paces. Bueno, vamos a trabajar en conjunto, podemos juntar los procesos y no tener más estas peleas. Y acá estaba diciendo las evoluciones todavía que hay producción de energía, no solamente con el metano, pero mucha gente investigando hidrógeno, producción de hidrógeno, producción hasta hidracina, que es combustible de foguetes, las células microbianas de biofuel cells, ¿no? Y también estos fagos bacterianos que estaba hablando. No voy a hablar de esto, Betty. Betty quería oír un poquito de esto. Pero después si me preguntas, te vuelvo a hablar. Ok, estas son las aplicaciones de procesos de remoción de nitrógeno. Muchas gracias. Continuamos con... Sí, te aviso a los... Buenos días a todos, muchas gracias por la invitación, a Betty por haberme incluido en este panel. Yo no soy experto en, esta no es la que dice Gustavo Sosa. Yo no soy experto en bioprocesos, pero sí, ahorita vamos a ver la conexión que hay en los temas que yo estudio en el Instituto Mexicano del Petróleo. Esa es, gracias. En fin, bien, me gustó mucho la plática del profesor porque primero me conectó en el tema macro del tema de aquí de esta plática de los bioprocesos y me dio ideas para conectar mi presentación con el tema de aquí de este panel. Yo les voy a mencionar precisamente sobre las emisiones fugitivas de metano en el drenaje urbano. Yo pertenezco al Instituto Mexicano del Petróleo, soy investigador de varios años allá y estamos interesados sobre todo en la medición de metano por las emisiones de la industria del petróleo y eso nos llevó, precisamente mi plática va a girar en ese sentido, cómo nos estamos produciendo a problemas de emisiones de metano en zonas urbanas. Bien, la siguiente, por favor. Es una lámina de contexto general sobre los compromisos que tiene México para el cambio climático, cómo tiene que mitigar y cómo tenemos que mantener nuestra línea de 2 grados al 2100 y qué necesitamos hacer. Pues México tiene una serie de compromisos ahí para el 2030 que va a estar difícil conseguirlos, como cualquier otro país a nivel mundial, sobre todo si están en vías de desarrollo. El tipo de emisiones acciones que están tomando para mitigar el metano
están incluidas. Hubo una alianza México, Estados Unidos y Canadá para mitigar 45% de las emisiones de metano de la industria del petróleo. Entonces hay grandes esfuerzos y obviamente lo que faltan son los proyectos. Esta es la línea de tendencia que se había estimado para la mitigación de emisiones en México. Se esperaba una reducción del 22% para el 2030 y pues la duda es si realmente ya tenemos una deflexión o no de nuestras emisiones. La siguiente, por favor. ¿Qué es el metano? Bueno, pues ya todos supongo que conocen aquí qué es el metano. Es un gas de efecto invernadero, tiene una gran capacidad de 25 veces más potente que el CO2 en cuanto a calentamiento global y además también participa en cuestiones de calidad del aire. Es un hidrocarburo y por lo tanto reacciona con fotoquímicamente y se genera ozono y otros contaminantes atmosféricos que son agresivos para la salud. Y ¿qué podemos decir? El metano para cuestiones de tipo de calidad del aire, sí, no se ve clara esta imagen, pero aquí tenemos tiempo y aquí tenemos escala temporal. Entonces está dentro de los contaminantes que tienen larga vida en la atmósfera porque tiene muy poca reactividad atmosféricamente, por lo tanto se acumula. Si ustedes miran el metano en la atmósfera, pues ve que anda cerca de 2 partes por millón, 1.80 y tantos y sigue subiendo, aunque tiene variaciones extrañas y es lo que necesitamos explicar. Y de ahí comenzó nuestro interés para medir metano, ¿no? Entonces, el metano tiene implicaciones de calidad del aire como cambio climático. La siguiente, por favor. ¿Cómo nos introdujimos en esto? Nosotros como instituto estamos interesados, como les mencionaba, en medir metano de campos de producción petrolera, porque como la red de producción es muy amplia, desde el pozo hasta los centros de transformación del gas, hay muchos puntos de emisión. Entonces nos interesaba medir las emisiones de metano reales, precisamente por la cuestión climática, y para eso desde 2015 comenzamos a diseñar una torre de flujo que se llama torre de flujo de covariance, que permite medir el transporte de gases en superficie hacia la atmósfera superior. Entonces, esta técnica nos permite, aquí está ilustrado, es una torre de tipo meteorológica muy normal y que está dentro de una interfaz que podría ser la cubierta vegetal y la atmósfera. Entonces, por procesos atmosféricos hay un transporte neto de masa de la superficie hacia arriba o incluso del CO2 hacia abajo, ¿no? Entonces, esta torre permite medir transferencias positivas o negativas de CO2. Por ejemplo, el CO2 es absorbido por la vegetación para crecer, para almacenar carbón como vegetación, o incluso puede emitir gases como el metano hacia la atmósfera. Entonces, esa técnica es muy utilizada, sobre todo lo utilizaron las áreas de agricultura y de la industria forestal, precisamente para estimar captura de CO2 y emisiones de otros gases. La aplicación hacia metano es reciente, no tiene muchos años que se está haciendo esta técnica para medir emisiones de metano, y nosotros precisamente fue nuestro interés. Armamos un equipo con una torre de flujo y nuestro interés era medir emisiones de metano en diferentes zonas. Aquí estoy poniendo 4 zonas, que es zona metropolitana, la zona urbana. Esta torre que está acá es el Instituto Mexicano del Petróleo. Aquí pusimos nuestra torre y medimos emisiones de metano. Usamos también, lo pusimos en la estación de monitoreo, el centro de observación de la UNAM, que está en Alzomoni, en el Parque Iztapopo. Ahí pusimos nuestra torre, también estuvimos midiendo metano. Ahí el problema que tuvimos fue que como está en una zona elevada, nuestra bomba no es suficiente para medir y no pudimos tener mediciones de alta frecuencia, que es lo que requiere esto. Pero bueno, estuvimos en dos bocas, en Paraíso, Tabasco. Coincidentemente, todavía no sabíamos que iba a ser ahí la refinería, pero ahí estuvimos haciendo mediciones de metano. Y también en una zona natural, que es Ciudad del Carmen, aunque hay mucha actividad petrolera, estuvimos en un manglar que realmente lo está resguardando la UNAM, el Centro de Limnología, que es un manglar natural, bastante bien sano. Entonces, en esos 4 puntos estuvimos haciendo mediciones de metano. Bueno, ahí tenemos algunos resultados, pero ese no es el punto. Aquí el punto fue que cuando estuvimos midiendo en la zona metropolitana, la siguiente, por favor, y determinamos picos interesantes. Aquí van a ver ese tiempo, y aquí tenemos concentraciones. Los rojos son CO2 y el azul es metano. Entonces, si se fijan aquí, son promedios horarios, pero teníamos
Este equipo mide alta frecuencia, o sea, medimos metano a 10 Hz. Eso quiere decir que son 10 datos por segundo. ¿Y por qué son alta frecuencia? Porque la turbulencia requiere señales de muy alta frecuencia. Por lo tanto, podemos ver flujos con escalas de décimas de segundo. Entonces, aquí ya promediados, las concentraciones son menores, pero estos picos que aparecen acá, el metano, llegaron incluso hasta 8 partes por millón. La línea base, si se fijan, anda por 1.7, 1.8, que es más o menos el valor promedio global. Y la ciudad pues, está arribita de 1.8, 2. Pero el chiste es que tenemos datos muy buenos, muy bajos, pero también tenemos muy altos. Entonces, sí nos sorprendió que haber medido tanta concentración de metano en una zona urbana. Y la pregunta obvia es de dónde viene ese metano, o sea, ¿qué lo está emitiendo una zona urbana? Pues todos. O sea, nosotros somos una fuente de metano también. Si ustedes se conectan al equipo y le soplan, van a ver que emiten metano, CO2. ¿Cuánto tendría si no hubiera la Ciudad de México, no estuviera? ¿Cuánto? ¿El límite? Bueno, el fondo. No, Manglar es un emisor de metano, pero digamos, en la concentración de fondo sería 1.7. Pero nosotros andamos como por 2, más o menos, arriba 2.5 en promedio en la ciudad, con picos de ese orden. Si se fijan, tenemos un ciclo diurno. Muy temprano en la mañana tenemos un pico de metano. Se fijan, es interesante. Aquí, por ejemplo, el metano prácticamente tenía un pico a las 8 de la mañana y después baja por dilución que hay por la capa de mezcla, ¿no? Pero el metano tiene dos picos, uno muy temprano como a las 4 o 5 de la mañana, perdón, y otro es a las 8, uno coincidente con el CO2 y otro que no coincide con el de CO2. Entonces hay dos fuentes, una que emite, una que va asociada con el CO2 y otra que no. Entonces dijimos, bueno, hay dos fuentes ahí, una de dónde viene. Y entonces pues hicimos nuestra investigación. La siguiente, bueno, perdón, antes de cambiar, aquí están las series de tiempo para otros sitios. Es la zona industrial que es de Dos Bocas y este es el manglar. Obviamente, tanto en las alturas como en los ambientes limpios, las concentraciones son relativamente bajas, ¿no? Si se fijan aquí en el manglar, llegamos hasta 2.3 más o menos de metano, ¿no? También hay picos interesantes, ¿no? La siguiente, aquí. Bueno, entonces nuestra pregunta fue, bueno, ¿de dónde viene ese metano? Y lo único que se nos ocurrió fue el drenaje de la zona, que está muy cerca. Nosotros estamos sobre Eje Central, el Instituto Mexicano del Petróleo está al norte de la ciudad, el Eje 5 Norte y Eje Central, ahí estamos ubicados. Y en todo lo que es Eje Central, ahí tenemos el drenaje profundo, es uno de las salidas del drenaje profundo. Y el drenaje profundo está construido, a ver si tiene... bueno, es el nivel de la ciudad y tiene entradas de agua por diferentes lugares, ¿no? Y el drenaje profundo viene así, más o menos, este es el sur y este es el norte, la salida del agua es hacia el norte, y entonces todo el agua la capta el drenaje profundo, pero el drenaje profundo tiene unas cosas que llaman las lumbreras. ¿Sí? Las lumbreras son básicamente puntos de ingeniería civil. Para acceso, para que salga. Fue por acceso para construir el túnel y también para mantenimiento, y además sirve de ventilación natural. Entonces el agua viene acá, el agua está más o menos acá, ¿no? Y como decía el doctor Suárez, los ambientes carentes de oxígeno, pues hay generación de metano, y el drenaje que siempre tenemos un tiempo de residencia muy grande. Las ciudades, si vamos de aquí desde el inicio, por ejemplo, Río San Magdalena, incluso más al sur, hasta la salida que es la zona norte que va hacia, la salida de las aguas de la Ciudad de México van hacia Tula, es otra de las conexiones que tenemos con Tula, y entonces el metano de manera natural sale por acá. Y no solo metano, sale también sulfídrico. Para las autoridades de aguas de la Ciudad de México, el problema fuerte es el ácido sulfídrico, porque carcome todo lo que es la zona, bueno, toda la estructura, se come
al cemento, bueno, al concreto, se come las varillas. Entonces, si no se le da mantenimiento a este sistema, se corroe muy fácilmente y es muy costoso. Entonces, necesitan algún sistema. Ellos están poniendo biofiltros aquí en estas ventilaciones para precisamente limitar las emisiones de sulfídrico. Pero nosotros nos acercamos a ellos, dijimos, bueno, pues aquí hay un problema, y entonces nos están dando acceso a los diferentes puntos para poder medir metano en estos puntos, ¿sí? Entonces, nuestro interés fue ese. Y bueno, ¿qué hicimos? Pues nos fuimos al punto más cercano. Es una lumbrera. Aquí es una especie de chimenea en donde el drenaje profundo sale acá, y aquí nomás le ponen la chimenea, ¿no? Está enfrente de la central camionera del norte. Y abajo tiene una plataforma que está cubierta con bloques de cemento. Y lo que hicimos nosotros, bueno, vamos a medir cuánto metano hay o está saliendo de esta zona. Para eso tomamos muestras en canisters, un dato lo tomamos fuera y otro adentro. Metimos una sonda y hicimos evacuación del aire y medimos las concentraciones. Los resultados que obtuvimos fueron estos, a diferentes canisters. Las concentraciones de metano que medimos van desde algunos 17 partes por millón hasta 70 partes por millón. Entonces, muy, muy superiores a lo que, digamos, podemos ver en superficie. Aparte, con nuestro equipo podemos medir la relación isotópica del carbón C13 respecto a los isótopos estables del metano. Esto nos permite identificar una cosa, que es la huella del metano. Se sabe que dependiendo del valor de la relación isotópica, podemos tener metano de origen fósil o metano de origen biogénico. Entonces, por eso estamos midiendo estos isótopos, y los valores que nos están dando acá son muy altos negativamente. Eso nos indica que obviamente el metano que está saliendo de ahí tiene una huella biogénica, como es natural, porque es un proceso de degradación biológica dentro del la siguiente, por favor, dentro del drenaje. Bueno, de acuerdo a la geometría que vimos, nosotros hicimos una estimación de cuánto metano podría estar saliendo de ahí. Pues simulamos que la lumbrera es del orden de, es un cilindro, un cilindro básicamente, 12 metros de diámetro, una velocidad de salida promedio de 2 metros por segundo. O sea, ustedes sí han visto las alcantarillas, ventilación del metro, ¿no? Entonces ustedes pasan por ahí, hasta Marilyn Monroe se puso, ¿no? Entonces, los despeinan menos, ¿no? Entonces, aquí en estas también lo mismo, las velocidades son muy grandes, pero nosotros usamos una velocidad relativamente pequeña y una concentración de 70 partes. Entonces hicimos los cálculos y básicamente consideramos que por lumbrera al año son 256 toneladas de metano en cada lumbrera. Si la multiplicamos por 107 que hay, pues nos da una concentración significativa, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque en los inventarios de emisiones el doctor Suárez presentó toda la cadena de los residuos, cómo se manejan y cómo se analizan, pero a partir de las plantas de tratamiento de aguas. Aquí en este caso, toda la colecta no está considerada. La colecta de agua y la generación de metano durante el drenaje no está considerado en los inventarios de emisiones. El IPCC tampoco considera el drenaje como una fuente de emisión. Porque dice que las grandes emisiones están en las plantas de tratamiento. Y sí, porque pues, ahí están los procesos biológicos y estás produciendo y ahí está el punto significativo. Sin embargo, una ciudad urbana es muy grande, y sobre todo Ciudad de México. Y de aquí a futuro se espera que el 75% de la población va a vivir en ciudades. Por lo tanto, va a haber drenajes, ciudades más grandes, y el manejo de esto va a ser cada vez más significativo. Entonces, creemos que es muy importante considerar esta fuente por las consecuencias que pueda tener las emisiones de esto. ¿Todavía me falta tiempo? ¿Sí? ¿Un minuto? 2 minutos. Bueno, rápido. El sistema nos vamos a la siguiente. Bueno, déjalo, perdón, ahí. Acá está. El sistema integrado son 153 kilómetros de drenaje. Entonces es una cantidad significativa. El tiempo de residencia del agua aquí está fluyendo todo el tiempo. Sin embargo, es como si tuviéramos un sistema estacionario. Siempre hay agua, siempre hay sedimentos, siempre hay bacterias abajo y siempre van a estar produciendo metano. No importa que el agua se lo lleve. Entonces, el proceso de emisión del metano es desde el sedimento, la interacción del sedimento con el agua y el agua con el aire que está acá. Todo lo que está aquí abajo hay sedimentos. Y esos están reaccionando constantemente, se disuelve en el agua y el agua lo saca. Entonces,
en esa distancia la cantidad de metano que se está generando es de manera significativa. ¿Sí? La siguiente, por favor. Perdón, me regresamos. Perdón. Aquí está más o menos esquemáticamente el sistema de drenaje profundo. Tenemos dos salidas de agua, una por el emisor central, el tajo de Nochistongo, que es esta, que es la parte oriente, y otro, estos de acá, el verde, son los que ya son muy viejitos, ya prácticamente no manejan tanta agua, pero se está incrementando, y esto que está acá es el famoso TEO, que es ¿cómo se llama? Es el oriente. Entonces, este es el que le va a dar realmente la salida al agua de la ciudad. Todo esto se hace para evitar problemas de inundación en la ciudad, porque estamos en un lago y no tenía una salida natural. Este lago era cerrado el lago, pero a medida que fue creciendo la ciudad necesitamos sacar el agua lo más pronto posible. Y ahí entra el problema de no hay que generar tantos residuos, hay que reutilizarla y una serie de cosas. Sin embargo, estamos operando de esta manera. Del lado poniente básicamente es la captura de toda la montaña, de las aguas de toda la montaña, y todo esto que está acá son las aguas residuales de la ciudad, más obviamente entradas de agua natural. La siguiente, por favor. El proceso, esto yo no soy especialista, hay un estudiante que está trabajando en esto, es el proceso de formación de metano. Tenemos la materia orgánica, que hay diferentes orgánicos, como se mencionó, hay una hidrólisis, una formación de ácidos, después la acetona, y después eso convierte al metano. Entonces, eso lo sabe el profesor y se los puede decir. Yo no soy especialista en esto, pero realmente el proceso de formación de metano es Lo que queremos hacer en laboratorio es precisamente reproducir la formación de metano, hacer estudios para ver cuál es la capacidad de formación de metano de las aguas que tenemos en el drenaje. La ventaja que tenemos aquí, generalmente en un laboratorio, todo es limpio para no contaminar la muestra, porque si no ya no crece o crecen otras cosas que no estamos interesados. Aquí es al revés, aquí te tienes que proteger para que no te infectes tú, porque estamos en una fuente de contaminante muy fuerte. Entonces mi estudiante ya en las tomas de muestra ya le crecieron hongos y casi pierde la mano. No es cierto, pero sí hay un riesgo ahí, obviamente, porque estás trabajando con bacterias, con virus y con un montón de cosas que están en el agua. Nos interesa el metano, pero pues hay muchas más cosas ahí, ¿no? La siguiente, por favor. Esos son los puntos que estábamos midiendo básicamente ahorita al poniente. Tenemos diferentes puntos. Hemos hecho tomas de muestras de agua, de sedimento y mediciones de metano en diferentes puntos. La siguiente, por favor. ¿Qué técnica utilizamos? Aquí parecía que están en la pesca, en un lago así paradisíaco, pero son las presas del sistema de aguas. O sea, parte del sistema de drenaje incluye presas para poder controlar el manejo del agua, ¿no? Si hay muchas avenidas y el drenaje no las puede contener porque ya es demasiada agua, las sacan a los vasos reguladores. Y un vaso regulador es una presa, básicamente, en donde ahí se contiene mientras baja el nivel, y ya después se desaloja y se manda por el drenaje. Todo lo que hacemos es una cámara de este tipo. Simplemente ponemos una cámara, imagínense una bandeja de esas de plástico, la pones y lo que estás haciendo es recircular el aire y mides con un equipo la concentración de metano. Tenemos el volumen y podemos determinar la tasa de emisión de metano en presas, en ríos, ¿sí? Y algo equivalente para medir la salida de las lumbreras que les había comentado. La siguiente, por favor. ¿Qué resultados hemos encontrado? Pues dependiendo del tipo de elemento del drenaje, hemos encontrado tasas de emisión entre 1 y 4,000, casi 5,000 gramos de metano por metro cuadrado por día, y multiplíquenlo por el área total. Entonces, la tasa de estos valores nos permiten hacer una estimación, una escala de cuánta sería la emisión de metano de toda la ciudad, ¿no? Obviamente, entre más grande la ciudad, la emisión será mayor, ¿no? La siguiente. Aquí tenemos una distribución espacial para una de las presas. Con la lanchita esa que vieron, se monitoreó en los diferentes puntos. Acá hicimos nuestra interpolación y encontramos estos valores. Entonces, son valores significativamente grandes en donde podemos probar que sí, efectivamente, este sistema, sus emisiones de metano son significativas. Y nos falta... los resultados finales son preliminares, pero yo creo que el próximo año ya tendríamos algo ya más específico y podríamos saber cuánto estamos emitiendo de metano. La siguiente. Es mi estudiante que está haciendo el doctorado. Estamos trabajando con el doctor Talazo del CIMBESTAB, que sí lo deben conocer, yo creo, algunos de ustedes.
y con su estudiante. Entonces estamos haciendo una mancuerna. Ellos están interesados en empresas, pero en ambientes naturales, en zonas, han ido a Alaska a medir, entonces está divertido ese grupo de trabajo. Y nos han pasado mucha información de sus métodos para nuestras aplicaciones. Y aquí está lo divertido del muestreo, pues andar entre basura. Una vez fuimos a una presa, no era de agua, era de plástico, ¿no? Entonces, o sea, ustedes ven la presa llena de basura. Entonces sí necesitamos, hay varias cosas que podemos hacer. Una es limpiar eso, que está bastante cochino. Y la otra es, pues determinar, pues nuestro interés, ¿no? ¿Cuánto está emitiendo de metano eso? Ahora, las preguntas interesantes, y eso las dejo para las preguntas después. ¿Qué vamos a hacer con ese metano que se está produciendo? ¿Hay manera de capturarlo? ¿Podemos darle un uso o no? Es una buena cantidad que si lo colectamos lo podemos quemar, no lo podemos quemar. Entonces, esas se las dejo ahí para el rato. Gracias. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Muchas gracias, la doctora Cárdenas, WRIC, por la invitación. Estoy percatándome de que no es necesariamente la última presentación, pero no importa. Van a sobrar algunas, ahorita lo corregimos. Bueno, yo soy Sergio Herrera de la Marpa, y vamos a pasar más en la parte de la mitigación que en la parte de emisión. No entra mucho en eso. La que sigue, la que sigue. Bueno, era algo, tenían, se la había quitado, pero aparentemente no. La que sigue. Bueno, retomando algunas cosas muy rápidas, yo fui un antecedente de la biotecnología ambiental. Sí. Bueno, la biotecnología ambiental ya se mencionó aquí por el doctor Suárez, pero bueno, repasando, la biotecnología es el uso de microorganismos o parte de ellos para resolver problemas, hacer sistemas, hacer cosas que normalmente no se podrían hacer en ausencia de ellos. Y ha tenido un gran avance en bioremediación y tratamiento de aguas, suelos sólidos, gases más reciente. De hecho, patentes, este proceso que todavía seguimos usando, el de lodos activados, de hecho tiene más de 100 años la patente, 105 años aproximadamente, o sea, ya no es nuevo. La biotecnología puede participar también en la prevención de contaminación, que es una parte muy importante, haciendo nuevos procesos que consumen materiales menos peligrosos, nuevos insumos, nuevos productos, en la detección y finalmente también en la parte de contribución de energía a partir de ciertos recursos que evitan el uso de recursos fósiles para producción de energía, ¿no? Y como mencionó el doctor Suárez, pues también el asunto de los medios, ¿no?, que estamos viendo por acá, finalmente nunca están aislados, ¿no? Cualquier tipo de contaminación finalmente recae en el suelo, en el agua, en el aire, y finalmente la biota en los seres vivos. Cualquiera que podamos ver, si es planta de tratamiento de aguas, genera olores, los olores son contaminantes del aire, finalmente llegan a la salud pública y eso tiene un impacto, ¿no? Todos estos medios están comunicados entre sí. La que sigue. Y bueno, ya hay tecnologías que son están ya bien implantadas en muchos casos, pero también hay nuevos retos que están saliendo cada vez, pues los NIMBYs, ¿no? Si not in my backyard, pues el hecho de que ya no es fácil poner una planta de tratamiento de aguas aunque se quiera, porque finalmente la gente no lo quiere ahí cerca, la quiere muy lejos. El calentamiento global, nuevas moléculas, microcontaminantes. El aire de interiores, microplásticos. O sea, cada ratito sale esta cuestión de los microplásticos. Lleva quizá menos de 10 años, digamos, ya en el colectivo. La que sigue. Para el aire, rápidamente, la contaminación de aire puede definirse de muchas maneras, en términos de las fuentes, móviles, fijas o difusas, el tipo de contaminante, fases, si es partículas o gases y vapores, las partículas orgánicas, biológicas, líquidas y sólidas, bueno, eso ya lo conocen, y los gases y vapores orgánicos volátiles, los compuestos orgánicos volátiles, que pueden ser solventes, hidrocarburos, alcoholes o inorgánicos, incluyendo azufrados, nitrogenados, y bueno, en estos señalo los gases de efecto invernadero,
Aquí sigue. Bueno, la contaminación del aire, cuando hablamos de la contaminación del aire, se puede empezar de muchas maneras, ¿no? Está construyendo esta porque finalmente no es el ámbito de nadie en particular la contaminación del aire. Y aquí, bueno, conocemos la contaminación del aire en términos de las partículas, el ozono, y básicamente depende de la CEREMA aquí en la Ciudad de México, en su ámbito, ellos vigilan esta cuestión. En las oficinas es de la Secretaría del Trabajo. ¿Qué pasa en las casas? Pues debería ser, porque tiene contaminación de compuestos orgánicos volátiles en partículas, la Secretaría de Salud. En las casas, ¿qué pasa con estas emisiones de contaminantes en la calle? Pues como que nadie lo asume como propio. En las industrias, pues está la Secretaría del Trabajo. La semana se ocupa las emisiones y a nivel global es alguien más que se ocupa. Y aquí están pues, los contaminantes de cada uno. Entonces, pues está muy dispersa, ¿no? Los responsables de evitar o de corregir esos daños, ¿no? La que sigue. Bueno, gas de efecto invernadero, menciono esto, voy a hablar en particular de los dos primeros. Ya sabemos, el 77% de CO2, un crecimiento alrededor de un 5% anual, generado por energías e incendios. El metano es 14% de las emisiones, 25% veces más en medio calentamiento que el CO2, crece de 0.2 a 1 anualmente, de la producción de petróleo, granjas, y bueno, también del crecimiento urbano, ¿no? Emisiones que no están caracterizadas, y de los óxidos de nitrógeno, pues también se generan por varias fuentes. Eso tiene un efecto 300 veces más, con mayor capacidad que el CO2. ¿Sigue? La que sigue. Bueno, la mitigación, pues finalmente de estos compuestos, pues dependerá de las fuentes, móviles, fijas o difusas. No podemos pensar en una bala, ¿cómo se llama? Silver bullet, ¿no? Una bala plateada, un método que resuelva todos los problemas. Depende mucho cómo podemos evitar esas emisiones en los automóviles o de las fijas o de las difusas. Ya en la atmósfera, ya una vez que estos contaminantes salen de su fuente, pues ya entran al inventario de los contaminantes, y es en la naturaleza donde se resuelve, ¿no? Por la fotoquímica, la fotosíntesis, la degradación de los suelos, en los océanos. Y ahí perdimos el control, digamos, de las cosas que se pueden hacer masivamente. Pues esto ya va solo. ¿La que sigue? En términos de fuentes fijas, de tecnologías de tratamiento, hay muchas, de la absorción de contaminantes, absorción, quemarlos. Esos sean tradicionales, que llevan muchos años. Se han estado utilizando. Emergentes, tenemos algunas más técnicas, bueno, las técnicas biológicas, las que voy a hablar, las membranas y las oxidaciones avanzadas, ¿no? Pero esas funcionan como para fuentes fijas. O sea, cuando podemos tener contaminante en un tubo, ¿no? Otra vez de un tratamiento del tubo, no podríamos pensar en ninguna de estas a nivel de la atmósfera de la Ciudad de México, ¿no? Una planta de carbón activado donde vamos a pasar todo el aire en la Ciudad de México. O sea, bueno, los ventiladores. Son cuestiones que no funcionan, ¿no? Bueno, vamos a hablar del metano, ya simplemente cómo las bacterias pueden eliminar ese metano. Y ahí en estos sistemas, por ejemplo, donde se generan las fuentes de metano, normalmente en condiciones cuando hay un poco de oxígeno, aparecen las bacterias que consumen el metano. ¿Cómo lo hacen? Tienen una enzima que es el metano monoxigenasa, esa capacidad de transformar el metano en metanol, y el metanol se transforma ya dentro de la célula en formaldehído, que entra a la célula de síntesis, y aquí se genera también energía para producir eventualmente CO2. El resultado global es, con el metano es utilizado por esas bacterias, generan más biomasa, más células, y producen algo de CO2, ¿no? Es un proceso que biológicamente funciona muy bien, pero tiene una restricción física muy fuerte, que es la solubilidad del metano. El metano tiene una solubilidad equivalente al oxígeno. El oxígeno está soluble en el aire, el oxígeno, la solubilidad del agua, perdón, el oxígeno en el agua, a nivel del mar es del orden de 7 miligramos por litro, ¿no? Entonces, para que las bacterias que están en el líquido, no están en el aire volando, sería genial, están en el líquido, tienen que aprovecharlo al máximo en esas concentraciones, ¿no? Entonces, no es tan accesible, es un problema de disponibilidad más que de bioquímica.
Una vez que entran, eso se puede utilizar de dos maneras diferentes, ¿no? Ese es los procesos más importantes en presencia de oxígeno, pero también hay otros aceptores, que cuando no hay oxígeno, pero hay nitrito, nitrato o sulfato, pueden usar los electrones de esto para producir eventualmente partes más reducidas, sulfídrico otra vez, se puede recuperar otra vez esos electrones y oxidar eso. El caso del CO2 se llama la captura anóxica de metano, y hace algunas bacterias, pero normalmente se encuentran en el fondo del océano, y también ahí manganeso o fierro se pueden utilizar. Estas bacterias tienen varios usos, digamos, regresándonos al esquema de la biorefinería de Benito Juárez, pues bueno, si pudiéramos aprovechar estas células, pueden servir para alimento, y de hecho hay fábricas en la actualidad que producen bacterias de metano para alimento animal, o algunas otras sustancias como polímeros, hidroxialcanoatos, son polímeros biodegradables, con un amplio uso en ciertas aplicaciones especializadas. No son de gran público todavía, porque su costo es caro, y no necesariamente vienen de metano, vienen de otras fuentes, pero ya es un producto que está en el mercado. ¿La que sigue? Ahora, ¿cómo se hacen sistemas para capturar este metano del aire? Normalmente se usan esos equipos biofiltros, o sea, o lavadores, donde el metano pasa con una empaque de plástico, donde están las bacterias pegadas con este metano, o bien en una composta, se puede utilizar, para todas las bacterias a la hora de pasar, lo utilizan. Voy a tomar algo que mencionó el doctor Suárez, me pareció muy interesante. Mencionaba sobre la cuestión de que los procesos, prácticamente no hay nada nuevo, ¿no? O sea, lo que aparece nuevo son cosas como Anamox, ¿no? Pero ya existían en la naturaleza, ¿no? O sea, realmente los procesos biotecnológicos, lo que hemos estado haciendo desde el principio es reproducir lo que pasa en la naturaleza, tratando de identificar cuáles son los cuellos de botella y tratar de reducirlos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los contaminantes en la atmósfera? O sea, no solamente metanos, estoy hablando también de compuestos orgánicos. Otros, ¿qué pasa? Pues que para que entren donde están las bacterias hay que favorecer el contacto. ¿Cuál es el mejor antídoto contra la contaminación atmosférica de la Ciudad de México? ¿Cuáles son? El viento y la lluvia, ¿no? Es la lluvia limpia la ciudad. ¿Y por qué? Simplemente porque las gotitas son muy chiquitas, a la hora de caer tienen mucho contacto con la atmósfera, solubilizan los contaminantes, entonces limpia el aire. Pero si tenemos una contaminación encima de un lago, la superficie es muy pequeña con respecto a toda la masa, entonces ese proceso sí va a suceder, pero puede tardar muchísimo tiempo. Entonces es un proceso, es una cuestión de velocidad. ¿Sigue? Bueno, muy interesante la plática, porque me va a permitir poner en contexto esto. Esta es una tabla, no espero que la lean, pero ahorita le voy a dar unos datos de cuáles son las tablas. Bueno, es que escogí algunas para verlas. ¿Qué tan eficientes son estos procesos? Porque esa es la parte clave. O sea, la biología puede hacer cosas, pero tiene sentido. Vamos, ¿qué tan importante es? Entonces, para darnos una idea, por ejemplo, muestras de relleno sanitario del suelo, del relleno sanitario, las coberturas. Esas son zonas ideales para que haya bacterias que consumen el metano, porque son zonas con dos fases. Tienen el metano que viene del relleno sanitario por abajo, que es una condición anaeróbica, y el aire que está arriba. Entonces, eso crea una difusión de gases y se crea una zona donde hay metano y hay oxígeno. Es ideal para esas zonas. Ahora, fíjense las cantidades, ¿no? Muestras de un relleno, sí, 1.88 gramos por metro cuadrado por hora. Tú diste un dato hace ratito, 4,000 y tantos, creo que era por día. Por hora también. Más me ayuda, ¿no? O sea, la emisión bueno, mismo si fuera por hora, estaremos hablando de 200, en números cerrados. O sea, la emisión de metano de condiciones donde hay de esta contaminación llega al orden de 200 y son las mismas unidades. Y puede consumir 1.88. O sea, vean la diferencia. O sea, sí se puede, pero el proceso es muy poco eficiente, ¿no? Cultivos puros pueden lograr hacerlo
por gramo de células, medio gramo de metano por 1 gramo de célula por 1 hora. Entonces, para remover las cantidades que tú estás mencionando, pues necesitaríamos 4,000 gramos de células. Voy a remover, 8,000 para que pueda remover 4,000. O sea, necesitaríamos masivas cantidades de células para hacerlo. Y bueno, y hay otros datos también. El proceso es lento, ¿no? O sea, es lento. Y esto no es una cuestión de que las bacterias son flojas, ¿no? No tiene nada que ver con eso, tiene que ver con la termodinámica. La velocidad de todas las reacciones químicas depende de la temperatura, siempre. Y estamos trabajando en temperaturas bajas, desde el punto de vista relativas. ¿Qué son velocidades rápidas a temperaturas altas? Pues la combustión del papel. O sea, si yo quemo papel, genero una cantidad de CO2 rapidísima, porque la temperatura está a 400 grados. Simplemente es una cuestión de temperatura. ¿La que sigue? Bueno, si puedo presentar unas fotos de lo que hemos hecho nosotros con metano, utilizando diferentes reactores capilares, bifásicos, con lechos empacados, como mencioné, la que sigue. Bueno, voy a brincarme hasta la que sigue, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje para el metano? Se puede, pero hay un factor en términos de órdenes de magnitud de quizá un par de órdenes que faltaría rebasar para que estas medidas fueran competitivas, digamos, ya no digamos con las emisiones, ¿no? También es muy interesante la pregunta que puso él, no la voy a contestar, porque nos la van a preguntar, ¿por qué no lo quemamos el metano? Entonces, ¿qué es lo que necesitaríamos? Quemar metano. Hay un factor ahí importante, no podemos quemar cualquier aire. No, necesitamos oxígeno, pero hay una clave ahí, la proporción, ¿no? Hay una cosa que se llama el límite mínimo de explosividad, para el metano está 5% en oxígeno, y 15% es el máximo. Entonces, un contenido de 70% de oxígeno en aire, bueno, ya no sería realmente aire, sería 70% oxígeno y después como 8% oxígeno y luego el resto nitrógeno. Es demasiado oxígeno, no se quema. Ahora, pero eso sí es explosivo, porque cuando se fuga, se va diluyendo hasta que cae en la zona entre 5 y 15, es cuando es explosivo y ahí es donde explotan las emisiones de metano, ¿no? Bueno, para el CO2, para el CO2 necesitamos, el CO2 es el carbono del CO2, sería este. No, todavía más. El carbono del CO2, el carbono del metano, se encuentra en su forma más reducida, que es la forma que contiene más energía química del metano. Y cuando lo quemamos, ¿no? Más para atrás, otro poquito, no, sí. Cuando lo quemamos el metano, lo llevamos a la parte de CO2, es cuando podemos sacar la mayor cantidad de su energía, es el último compuesto en la oxidación-reducción, y el CO2 es en realidad el compuesto que tiene cero prácticamente energía que puede dar. No podemos quemar CO2, no podemos sacar energía del CO2. Entonces, si queremos revertir el proceso de metano, digamos que el caso pasado, para producir biomasa, pues lo que necesitamos es alguna fuente externa de energía. Esa fuente externa de energía, pues en este caso de los organismos fotosintéticos, pues es la energía luminosa, ¿no? La luz. Entonces, bajo esas condiciones y con todo un sistema enzimático, pues pueden transformar el CO2, lo pueden transformar eventualmente en biomasa y eventualmente en el proceso producen oxígeno. Y bueno, en presencia de la energía solar, puede sintetizar, pero también puede respirar cuando no hay luz y pueden renunciar los CO2. Estos ciclos que nosotros conocemos. ¿Quiénes hacen esto? Pues lo hacen organismos procarióticos, son las bacterias, o bien eucariotas como las microalgas, que son plantas unicelulares. Y entonces se puede aprovechar esto, que en términos de biomasa pueden ser entre 10 y 50 veces más eficientes que las plantas en capturar el CO2. Pero ¿cómo se capturarían en estas algas? Pues en reactores, otra vez, sistemas, por ejemplo, tubos, ¿no? donde burbujeamos
el gas conteniendo CO2, esos tubos están iluminados, las algas capturan este CO2 y se reproducen, producen más biomasa. Y hay diferentes configuraciones. Las que se usan a nivel industrial son los plateways, que son sus sistemas que tienen unas paletas, están forzando el movimiento para que no se sedimenten las algas, ¿no? Y básicamente, en algunos casos puede inyectar algo de CO2 con disponibilidad o bien CO2 de la atmósfera. Y bueno, otras pueden ser planas, pueden ser por recirculación, hay diferentes configuraciones para hacerlo. ¿Cuál es el interés de estas algas? Pues bueno, usarlas como dentro de un sistema de refinería para capturar parte de los nutrientes, para volverlos a utilizar eventualmente en la agricultura como proteína o alimento. O también productos de interés que pueden sacar como aceites, que de hecho ha habido mucho ruido en utilizar aceites para producir eventualmente biocombustibles, biodiesel, ¿no? O sea, no es directamente, no se puede, aunque dice que en Cuba sí lo hacen, pero el aceite directamente se lo ponen en los coches, pero es muy sucio. Pero se puede sacar una pequeña transformación química que hay que hacer ahí y sacar biodiesel para los coches. No pueden producir colorantes, carotenos y otra vez estos polihidroxialcanoatos, estos polímeros de interés, ¿no? ¿La que sigue? Bueno, nomás aquí algunos ejemplos de equipos que tenemos que hemos estado estudiando en el laboratorio con estas cosas. ¿Sí? Otra vez, las tasas de consumo, ¿qué tan eficientes son? ¿La que sigue? Aquí nada más voy a ver dos casos. Este es el Raceway, ¿no? Vean los datos en términos de la productividad de biomasa. O sea, ¿cuánto pueden producir? De 0.06 a 0.1 gramo por litro por día de biomasa. Entonces, ¿es mucho? ¿Es poco? No sé, digo, un metro cúbico en buenas condiciones nos daría, en el mejor de los casos, 100 gramos por día. Depende de los casos. ¿Y cuánto pueden llegar a consumir de CO2? Vean las cantidades. ¿Cuánto produce el CO2 un automóvil? Uno chiquito, ¿no? Está manejando, o sea, que circula durante una hora en la Ciudad de México. Pues estamos hablando de 5 litros de gasolina, no sé cuántos kilos de gasolina, y eso nos llevará rápidamente a unos, no mucho más, unos 15 a 20 kilos, porque la gasolina tiene como un 90% de carbono, o sea, y es la relación de 44 sobre 2 para CO2. O sea, como tres veces, o sea, entre 15 y 20 kilos un coche, ¿no? Chiquito, manejando en la Ciudad de México en vía de tráfico. Y estos animales que están acá, 0.12 a 2 gramos. O sea, estamos otra vez aquí con mi comentario, ¿no? O sea, los procesos biológicos sí se puede, pero son lentos, ¿no? Son lentos, sí. Bueno, otra cosa nomás aquí como presentar el trabajo que hemos estado nosotros haciendo. Estamos buscando ahorita, por medio de las asociaciones de estas bacterias que consumen metano y producen CO2, y algas que consumen CO2 y producen células, y generan oxígeno para los... Estamos buscando ahorita tratar de hacer reactores que eventualmente tengan emisión cero de carbono. Como, bueno, con cultivos de estas bacterias que a partir de metano, para producir CO2, que las algas van a tomar para crecer la biomasa. Hay unas cosas interesantes de estas, sobre todo por el CO2. El CO2 es un gas, pero en agua es un ácido bélico, es un carbónico, pues tiende a, cuando se genera, bajar el pH, y cuando se consume, subir el pH. Entonces es cosa muy sensible, es interesante. La que sigue, simplemente los sistemitas, usando reactores secuenciales, la que sigue, o bien usando reactores donde las bacterias y las algas están en conjunto, ¿no? Y ahí, interesante el control, por ejemplo, no meter nada para controlar el pH, sino usar la luz solamente para controlar el pH, por medio de la velocidad en la que se consume el CO2. Vamos a trabajar con eso. La que sigue. Bueno, para terminar esta parte, sí, los procesos biológicos
tienen una gran diversidad de posibilidades. Sí se mencionó previamente que se van adaptando, y hay muchísimos ejemplos, ¿no? El que tengo ahorita más a la mano es el metilterbutyléter, ¿no? Cuando se comenzó, bueno, el metilterbutyléter en México se comenzó a usar en los mediados de los 90, ¿no? Después del plomo, cuando se convirtió en el plomo, a principios de los 90, bueno, se comenzó a usar como realmente una notación del plomo bastante peligroso, pero bueno, comenzaron a ver derrames de gasolina y se trató de ver lo que le estaba pasando al metilterbutyléter. Era mucho más soluble en agua que los demás productos petroleros, porque en consecuencia, pues en una fuga migraba mucho más lejos. Entonces, bueno, vamos a ver la degradación, nada, el metilterbutyléter es completamente genobiótico, no existe en la naturaleza. Entonces, bueno, gentes que comenzaron a estudiar esta cuestión, empezaron a cultivar tratando de meter lodos activados de muchas fuentes, etcétera, ¿no? Y me acuerdo en particular un proyecto de un investigador que yo conocía, que tenía esto trabajando sobre un derrame, y si teníamos el equipo, 1% de remoción, se podía tratar, no pasaba nada. Y de repente, al séptimo mes comenzó a degradar. Algún bicho por ahí se mutó. Pues sí, y ahí es una gran ventaja, ¿no? Así, te trajo la saliva, más quinole. La torilla. Bueno, no, atrás. Pero sí, en efecto, yo creo que sí hay algunas oportunidades para mejorar el desempeño. Ahí todavía hay una gran campo, bueno, entre las transformaciones de los microorganismos, trabajar organismos en condiciones extremas, digamos, de termófilos, los más rápidos. Hay muchas oportunidades de la recuperación de los recursos que está basado en la idea de esta refinería. Doctor Sousa. Sí, la parte negativa, pues, es procesos biológicos. Como son procesos lentos, para lo que queremos, necesitamos equipos grandes. Entonces, las plantas de tratamiento de agua pues, son muy grandes, todos los equipos, porque los procesos son lentos. Ese es el problema, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay una oportunidad para soluciones locales, como la parte de tratamiento de agua. A lo mejor no hay que pensar en sistemas centralizados, hay que irse a sistemas distribuidos. Y así también, en este caso, puede funcionar. Eso sería todo. Gracias. Vamos a tener una breve ronda de preguntas. ¿Tienes que los estás saludando? Es que son los agradecimientos a los microorganismos. Digo, mis estudiantes, a mis estudiantes de doctorado también. Si los bichos no seríamos nadie. Bien, la dinámica que vamos a hacer es, yo voy a hacer una pregunta a los tres panelistas, Carlos hace otra, bueno, la ronda de respuestas, y después abrimos tanto a quienes están conectados de forma remota como quienes están de forma presencial. Bueno, uno de los, como yo mencioné en un inicio, uno de los objetivos de conocer sus perspectivas, su experiencia era esta idea de los retos y las oportunidades, ¿no? Y creo que en los tres de los casos nos hablaron de ellas. Sí sabemos que los procesos biológicos son emisores, pero sobre todo tienen una gran posibilidad de mitigación. Hablo de la parte de emisores porque a veces se nos olvidan que esos procesos biológicos, como bien dijeron, ¿no? Cuántos somos en una ciudad, emitimos, ¿qué pasa? Hay unos retos ahí de tener estos sistemas también de tratamiento. Pero creo que en los dos casos se han mostrado la gran posibilidad de tener estos sistemas con ciertas políticas y con ciertos enfoques. Entonces yo les pediría, muy breve, partiendo de esto, en una ciudad, ¿cuáles serían los principales retos y oportunidades para tomar en cuenta los procesos biológicos desde el punto de vista de mitigación? Y a lo mejor en el caso de Gustavo es qué tenemos que empezar a ver ahora desde el punto de vista de emisiones dentro de una ciudad.
una charla, así que... Sí, bueno, pues ya se planteó aquí, realmente hay un reto. El problema, como mencionaba el doctor Reba, son las velocidades, ¿no? Una velocidad así de proceso es lenta, pero se puede contrarrestar con el volumen, ¿no? O sea, como está por unidad de volumen, entre más volumen manejas, más efecto neto se tiene, ¿no? Viendo sobre mi tema de emisiones de metano en el drenaje, pues aquí precisamente el volumen y la densidad, la longitud del drenaje es significativo, entonces las emisiones van a ser significativas y por lo tanto puede haber algún proceso que pudiera ser implantado para poder mitigar esas emisiones que están saliendo del metano, ¿no? Lo que comentaba, la pregunta que hace el doctor Reba, para poder, si lo podemos quemar, necesitamos concentrarlo. Entonces necesitamos ahí una membrana que separe el metano, lo vaya concentrando y ya sea lo quemamos o lo utilizamos. Hay las dos opciones, ¿no? Quemarlo simplemente para que no salga como metano o utilizarlo para generar energía, ¿no? Entonces sí hay definitivamente alternativas. El reto es obviamente económico, lo mencionaba el doctor Suárez. Desafortunadamente todos los proyectos ambientales siempre están en déficit porque no se contemplan los impactos, ¿no? Si se incluyeran las externalidades ambientales, definitivamente los procesos que se desarrollen van a ser costo efectivos, ¿no? Esa es una. La otra, pero en una economía de mercado, en una economía que no esté guiada por el mercado, que sería, bueno, da susto, una economía estatizada, las cosas pueden ser diferentes, ¿no? Entonces entran ahí varias cuestiones, ¿no? ¿Cuál es la fórmula, no? En fin, estamos en una economía de mercado y por lo tanto tiene que ser costo efectivo un proceso, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Quién puede financiar estos proyectos? Porque es una de las cosas difíciles. Por ejemplo, en el instituto tenemos un problema de que hay mucha quema de gas natural, porque no es costo-beneficio recuperarlo, porque está muy lejos, no hay infraestructura, lo que sea, ¿no? Entonces, ¿cómo poder utilizar ese gas para generar energía eléctrica y que se distribuya gratuitamente entre las comunidades? Pues va a decir, no, pues es que es muy costoso, no puedo ponerte una turbina, una microturbina, y la tecnología ahí está, pero porque es costoso. Entonces, ¿quién va a pagar esos proyectos, no? Siendo que el efecto neto en la sociedad es negativo, contaminación del aire y emisiones de gas de efecto invernadero, pero no hay ninguna, incluso dependencias de gobierno, porque el primer filtro es que sea costo efectiva la tecnología, si no, no. Entonces nunca va a ser. Entonces hay un reto muy, muy grande, ¿no? Bueno, hay varias cuestiones que tenemos que analizar, porque para resolver problemas de ciudades es muy complejo, porque tiene la producción muy dispersa y las soluciones son costosas. Entonces, pensando en eso, yo abordé acá, las soluciones son varias. Todos los problemas que tenemos, no hay solamente una solución, hay varias soluciones. Y, claro, va a depender de dónde está la fuente de generación. O sea, tenemos ahí un levantamiento que acá tiene una cierta concentración, allá tiene otra concentración, o sea, que puede tener tecnologías distintas. Bueno, a mi forma de ver, que ya puso ahí, primero, no generar. Esta es la primera cosa. Por ejemplo, bueno, la tubería ahí genera una cantidad de metano enorme, pero yo tengo una tubería de kilómetros y kilómetros, ahí tiene un tiempo de residencia suficiente para generar metano. Pero si tenía una tubería que caminaba algunos pocos metros, generaría mucho menos metano. O si hay alguna forma de introducir como una tubería de cascadas que pasa ahí con aire ahí adentro, y si hay aire no hay producción de metano. O sea, cosas de este tipo. Entonces, profesor Sergio también habló de sistemas descentralizados. O sea, cuanto menos centralizado,
tiene menos problemas de generación, pero tiene algo de economía de escala. O sea, todo esto tiene que poner en la punta del lápiz, de papel. Pero yo creo que los grandes cambios están en las pequeñas acciones para que no se genere o para que se tenga una solución más localizada de los problemas y ahí disminuir estas emisiones. Es lo que pienso, porque si piensa en resolver el problema de la ciudad, no va a conseguir un único sistema de tratamiento o de remoción de este poluente. Sí, el problema de las ciudades pues, es un problema que hasta ahora las soluciones que han aplicado son sistemas centralizados, ¿no? O sea, juntar el agua, mandarla afuera. Y hay muchos problemas también que las ciudades están generando desde el punto de vista de la atmósfera, más allá de la contaminación de las ciudades, que la podemos cuantificar en IMECAS, pues está todo el problema del aire de interiores, que se ha vuelto una... es cada vez más un problema apremiante en la medida que los edificios son cada vez más cerrados, usamos más productos reciclados, materiales de limpieza. Entonces, existe inclusive algo que se llama el síndrome de los edificios enfermos. Son edificios donde la gente que trabaja ahí pues comparte dolor de la cabeza, flojera, etcétera, comparten cosas así. Y se ha atribuido pues a materiales, compuestos orgánicos volátiles que están en el aire y que, bueno, en una ciudad como México, bueno, no se podría abrir la ventana en la mayoría del tiempo, pero en otros lugares no es posible, lugares extremos, o hace mucho calor o hace mucho frío, pues hay que tenerlo claro. Y otra vez, por cuestiones de economía, que es la clave acá, la ventilación no es tan deseable. O sea, es mucho más sencillo tomar aire usado, que ya se encuentra a cierta temperatura, y calentarlo, recalentarlo, reenfriarlo, en lugar de traer aire de afuera, digamos a 40 grados centígrados, y enfriarlo a 20 grados. Mejor tomar aire que se encuentra a 25 y refrigerarlo a 20, pero pues eso va haciendo que las sustancias se van acumulando. Entonces, aire de interiores es un tema también. Ahora, la parte de la biotecnología, ¿cómo yo la veo? Yo la veo como que disponemos de una caja de herramientas muy amplia, ¿no? Donde los procesos biológicos son parte de esa caja de herramientas, ¿no? Es una parte de la caja de herramientas emergente, porque también hay nuevos avances que suben con el tiempo, pero que solita difícilmente va a poder resolver los grandes problemas, ¿no? Y también esta caja de herramientas tiene que tener la parte de la economía, la parte de los balances de ciclos de vida, de los procesos, a la gente que va a tener un contacto con los usuarios no sé, los que trabajan en la oficina o los ciudadanos, los ciudadanos de la ciudad, vamos, para ver qué cosas son factibles y no. Y después de todo, pues en términos, existe el gran problema de la resource allocation, ¿no? De qué se hace con el dinero que disponemos, dónde ponemos nuestras prioridades, las ponemos, y mismo las cuestiones ambientales, pues en qué las vas a poner, donde quizá va a haber más impacto directo en la salud, donde lo puedes determinar. O sea, siempre hay un problema de jerarquía de cómo se gastan estas cosas. Las tecnologías pues, tienen que seguir avanzando, y en la medida que se vuelvan más baratas, ¿no? Ahora, en ese sentido, sí, puede haber una muy buena discusión entre tecnologías distribuidas o tecnologías centralizadas, porque sí hay una economía de escala, es indudable, ¿no? Sin embargo, si ya estamos hablando de las soluciones distribuidas, pues a lo mejor nunca vamos a poder tener el suficiente dinero para construir una planta, pero a lo mejor sí la tercera parte de las plantas que necesitamos este año en una muy pequeña escala, y el año que entra se podrán hacer otras, ¿no? Esas es también discusiones que se pueden hacer, ¿no?
Bueno, ya que se estuvo hablando de economía, pues me gustaría entrarle al tema. Y lo que retomaría serían, varias de estas tecnologías, ustedes decían, no son rentables ahorita, pero lo serían si hubieran ciertas condiciones. Entonces, esa es mi primera pregunta. Si ordenáramos, conforme va subiendo el precio, y el precio del carbono, el precio del metano, es algo que puede existir en la medida en la que se crea un mercado de carbono, de metano, y va generándose un precio. Por ejemplo, el sistema de comercio de emisiones, en México, cuando esté echado a andar, va a generarnos un precio al carbono, por lo tanto, un precio al metano. Si México se une con California, con las provincias en Canadá, para unir sus mercados, ese precio subiría aún más. Y si el artículo 6, el Acuerdo de París, nos lleva a unir más mercados, pues entonces tendríamos un precio más alto. Entonces, por ejemplo, si yo les dijera al público, esta es pregunta para el público, la primera vuelta, ellos ya tuvieron muchas, sería, ¿en qué momento creen que la Ciudad de México tendría la mayor parte de sus autos híbridos o eléctricos? ¿Con qué precio de gasolina? ¿Se lo imaginan? ¿A 25 pesos? Levante la mano quien crea que ya. ¿A 30 pesos el litro de gasolina? ¿Hasta 40? ¿Quién da más? ¿Cuánto tendría que valer la gasolina para que ya la mayor parte de los autos en México que se vendieran nuevos fueran híbridos o eléctricos? Entonces preguntamos aleatoriamente, Gaby, ¿cuánto? Yo creo que muy caro, la verdad. ¿30, 40? Yo pensaría que sí, eso me digo desde mi ignorancia. O sea, creo que sí tendría que ser un desincentivo muy serio para hacer la adquisición de un vehículo con un costo inicial. Así de grande, muy bien. ¿Alguien que dé menos de 100 pesos? ¿Cuánto? Los nuevos vehículos. Los nuevos vehículos. Yo creo que la gente de tierra se puede... Los que ya están, los nuevos vehículos. ¿En cuánto? ¿50 pesos? No, 60. Muy bien. Entonces, eso significa que para que entre la tecnología, hay un precio que hace que ya caiga en cascada. Entonces, mi pregunta para ustedes sería, si el metano tuviera un precio, si nos compraran el metano, las reducciones certificadas de metano nos las compraran y fuera al equivalente a 10 o 20 dólares por tonelada de CO2 equivalente, ¿cuál de las tecnologías que ya nos mencionaron entrarían en línea? Esa es mi primera pregunta, pensando en un precio que le echan a andar. Y segundo, pues, WRI se trata de tres cosas, de contar, cambiar y escalar. Entonces, ustedes están en la parte de contar, nos están contando cuáles son las tecnologías que están, las pruebas en sus laboratorios están contando lo que pasaría. Cambiarlo es ya echarlo a andar en un programa piloto, en algo demostrativo mayor, y escalarlo es cuando ya vemos que funciona, pues ya se pide que pase en todos lados o se hace que pase en todos lados. Y obviamente, mientras va subiendo el precio del metano, al que nos comprarían reducciones de metano, entrarían estas tecnologías que ya ven. Hay algunas que sin contadas están, pero si no probamos, si no cambiamos, no pasarían. Y para eso básicamente hay que hacer un experimento como sus laboratorios, pero en grande, para ver si sí funciona, y ya si sí funciona, pues ya se escala. Entonces, aunque no fuera rentable, que ustedes escogieran cada uno una tecnología que les dijeran, la vamos a hacer al equivalente de 100 veces el tamaño en tu laboratorio. ¿Cuál de ellas escogerían? Entonces ¿cuáles entrarían con el precio de metano conforme va creciendo? ¿Y cuál, aunque no saliera, ustedes les gustaría hacer la escala para saber? Es que... Pregunta de economista. Bueno, yo creo que todo está en un balance económico, pero en este balance económico una cuestión de balance social. Si tú crees el precio de la gasolina a 100 pesos, ¿es así? Pesos, bueno, me dejo de utilizar carro y me voy a utilizar el transporte público. Es mejor tener menos carros, coches, y bueno, la sociedad se organiza de una forma distinta, no solamente para, bueno, ¿puedo pagar o no puedo pagar? ¿Entiendes? O sea, involucra todo esto.
Pero yo tengo un caso que puedo enseñar acá. Algunos años, cuando el crédito de carbono estaba elevado, había interés de investidores para hacer una planta de tratamiento no caso, era de residuos de porcinos, de los pequeños, desde que había hablado de lo social, los problemas sociales, y que le viabilizaría económicamente en una determinada área recoger todos los efluentes en camión, llevar a la usina, producir metano, generar energía eléctrica y iba a tener lucro. Bueno, esto es perfecto, ¿no? La idea sería De ahí hice proyecto, todo, estaba casi todo listo. El crédito del carbono, bueno, no, gracias, no quiero más, ya está. Entonces, granjas porcícolas que tendrían recuperación de metano y de energía. Esa es su respuesta. listo. Bueno, perfecto. Sí, Bueno, partiendo del metano como un insumo para producir cosas a partir de biotecnología, es un producto muy interesante porque la producción puede ser relativamente distribuida, ¿no? A partir de plantas de digestión anaerobia, ¿no? O de fuentes de rellenos sanitarios, inclusive de estas emisiones que pueden ser. Ahí por las cuestiones de seguridad conviene que no tenga más de 5% de metano. Y en los numeritos que hemos hecho, ¿no? mientras el producto sea gratuito, el metano, ¿no? Sí puede convenir producir cuestiones como proteína o plásticos a partir de bacterias que consumen metano. Pero lo que usted dice es que ya ahorita habría cosas rentables. Ahorita habría cosas rentables. ¿Qué hace falta para eso? Bueno, inversionistas, ¿no? Que se avienten a hacer este producto. Digo, ya las hay en algunos lugares, ¿no? Ahora, claro, si hay créditos de carbono interesantes, eso mejoraría mucho la economía de los procesos. Ahora, aquí el chiste de todo esto es que el producto sí tiene un valor de mercado interesante. O sea, es una muy buena proteína la de las bacterias y puede servir para alimentación, ¿no? Eso en los próximos 5 años ya. Eso podría ser en la medida que evidentemente otra vez como lo mismo, los números cambiaran o no cambian la parte positiva y sí se siga manteniendo un suministro confiable de metano. ¿No? A partir de los rellenos a partir de rellenos sanitarios podría ser una buena fuente, una planta de digestión anaerobia podría ser otra fuente. Por ejemplo, las plantas de tratamiento de aguas, aquí me corriges si estoy equivocado, que tienen su tecnología principal a base de digestión anaerobia, pueden generar ellos mismos quemando ese metano, el 80% de sus recursos energéticos, ¿no? Pero estoy viendo las plantas de tratamiento como nuevos negocios, de ser un servicio público, que se convierten en negocios para producir cosas como privatizar. Bueno, ese era el otro punto, porque aquí en México hay un reuso de las aguas tratadas bastante malo, ¿no? Okay. Suena como... O sea, si por ejemplo, la planta de Atotonilco... Se me ocurrió pensar en plantas de tratamiento como unidades de negocio, pero lo que están diciendo es que ya algunas están cerca de ese punto. No digo si el agua tratada podría usarse, ¿no? Porque hay mucha restricción para el uso, ¿no? Sí, por intereses de vender agua potable que agua de reuso. Hay un bloqueo de negocios de agua de reuso. Perfecto, gracias, profesor. La última. Sí. Bueno, para empezar a invertir. Voy a entrar. A mí se me perversa un poco esa economía, ¿no? De mercado, porque te condiciona. Por ejemplo, el cambio climático, hay mucha tecnología que ya está y no se pone. La una es, si el precio va subiendo, ¿cuál crees que es la siguiente que entra en línea? Tecnología. La otra es, si no fuera rentable y te dieran para hacer 10 veces el laboratorio, ¿cuál escogerías? Digo, esa es la pregunta, se me hace perversa en ese sentido, ¿no? Pero bueno, ahorita entro al otro. Primero es la entrada, ¿no? Es un poco perverso que se condicione a que sea negocio, ¿no? Y a que si yo gano, entonces sí le entro, si no gano, no le entro, ¿no? Y ahí se difiere el problema. Esa es una. Ahora, la tecnología en muchos de estos procesos ya está
como se menciona, la cuestión es el tiempo y el costo, ¿no? Por ejemplo, para yendo hacia la cuestión de drenaje, pues yo agarro y le pongo en cada lumbrera, le pongo un filtro, un bioproceso, que filtre el sulfídrico, que transforme el metano, que el metano se utilice para generar energía eléctrica. Todo eso ya está. Va a ser súper costosísimo porque vas a poner en cada lumbrera vas a poner el filtro, la absorción. No, para nada. No porque digo, si tú le pones $1,000 la tonelada o incluso mayor, ¿no? Pues todo el mundo, sí voy a invertir, ¿no? Pero ahí está lo perverso, ¿no? Entonces, es básicamente las lumbreras, no hay que tocarlas a menos de $20 las lumbreras. No sé, ahí sí la escala de números no lo sabría, pero digamos, la tecnología ya está. La tecnología ya está y tú le pones números y te va a decir, pues me va a salir en cada lumbrera te va a costar, no sé, 100 millones de pesos o más. Y yo te absorbo el metano, te lo produzco como energía eléctrica y la distribuyo gratis entre la población, ¿no? Hay un beneficio ahí. Ahora, aquí es, ¿cuál es si tú le pones ese costo, a lo mejor habrá un empresario que diga, bueno, yo me voy a hacer cargo de 10 lumbreras, le concesiono las lumbreras y ya estaría generando energía eléctrica, ¿no? Ese puede ser, ¿no? Digo, el equivalente a el mercado movería ciertas cosas. Pero le dan $1 millón de grants, ¿en qué lo invierten? ¿En qué lo invertirían? Pues no sé, o sea, ahí sería ¿Cuáles son sus tecnologías? No sé, digo, la de obviamente separación, porque necesitas acumular el metano para quemarlo, para generar energía eléctrica necesitas acumularlo, porque aunque son muchas, para cuestiones de cambio climático es mucha la concentración, pero para combustión es muy poca, entonces necesitas acumularlo y necesitas un proceso y esos son costosos, ¿no? Entonces se puede invertir en mejorar la tecnología, ¿no? Aunque tengamos aquí grandes torres, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de la lluvia como filtro de partículas. Pues sí, efectivamente es un gran filtro porque es un filtro tridimensional, ¿no? Entonces, si quisiéramos una tecnología de este orden, los ventiladores de Alberto Castillo que se propusieron, ¿no? Un gran ventilador que desplazara ese volumen que necesitamos, pues sí, la tecnología está, sería costosísimo, sería muy feo tener un ventilador de esas dimensiones para... Por ejemplo, yo creo que es una alianza natural entre ustedes y nosotros ustedes tienen ya las diferentes tecnologías, no tienen todavía la parte de los precios y la conexión al mercado, entonces sería echarle los números al costo de en qué momento entrarían en línea con los diferentes mercados, en este caso de metano. Pero bueno, ya me extendí mucho yo en mis preguntas. Ahora, una de ellas es que el público pregunte y luego que ustedes mismos hagan una pregunta entre sí. Si es que el público también. Pues abrimos aquí y ya. ¿Lo tengo yo? Ok, vamos a abrir entonces a preguntas y una de ellas es ¿cómo se podría integrar en estos temas la participación ciudadana para el mejoramiento del entorno y de la calidad del aire? Y de una vez pongo la otra y cualquiera de los tres panelistas, ¿qué políticas públicas podrían implementarse para reducir los niveles de contaminación? Bueno, ya se ha tocado en varios puntos, ¿no? Entonces, aquí el problema es y cómo buscar la manera en que se abatan los costos o se mejore la eficiencia de los procesos, ¿no? Digo, creo que en general se ha hablado mucho de eso, ¿no? La parte, retomaría que me parece muy interesante, ya lo mencionaron ustedes, la parte de la participación ciudadana, ¿no? Hablando de emisiones que tienen un impacto en calidad del aire, las opciones de mitigación, pero también sabiendo cuánto emitimos versus cuánto cuesta tratarlo o cuánto cuesta mitigarlo. ¿Qué creen? ¿Tendrían algún comentario con respecto a la participación ciudadana? Bueno, yo pienso que la participación ciudadana puede ser muy importante en detectar los lugares y donde pueden haber emisiones, ¿no? Digo, a nivel de drenajes, a nivel de basura, o sea, y eso pues está asociado a una cultura, o sea, ambiental, una cultura ambiental que vaya desde la prevención, el reuso, etcétera, hasta pues ver qué se podría hacer de bien con esto, ¿no? Ahora,
Digo, la basura siempre la vemos como un gran recurso, pero pues la entropía es implacable, ¿no? O sea, finalmente nunca vamos a poder sacar de los residuos de los procesos nada equivalente a lo que nos dieron en un principio, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas esperanzas en la basura, pero finalmente es poquita con respecto. Si generamos mucha basura, es tremenda la situación porque estamos utilizando demasiados recursos, ¿no? Ese es el asunto, ¿no? Entonces, pues sí, la minimización a nivel personal pues es importante. Y también la presión pública, ¿no? Para que haya diferentes tipos de asociaciones, no solamente que sea una decisión gubernamental, sino estímulo de la participación ciudadana en proyectos, premios, asociaciones, que las universidades sean escuelas, ¿no? También donde la gente aprende de esta cultura. Entonces, sí, en ese sentido, pues si se va estar alerta sobre los problemas ayudaría mucho, ¿no? En términos de resultados. Bueno, con cuestión a la participación ciudadana, una cosa tiene que entender que cualquier cosa que vas a consumir implica en impacto al medio ambiente y emisiones. Cualquier cosa. Si tengo una ropa, va a necesitar de energía para producirla, va a producir fluentes y etcétera. Todo que consume la comida, todo. La agua, el tratamiento de agua, todo esto involucra emisiones. Entonces, reducción de consumo. No necesitamos tomar un baño con tanto tiempo con la agua prendida. No necesitamos la agua tan caliente. No necesitamos un ambiente refrigerado todo el tiempo. No necesitamos comer tanto, estamos gorditos. O sea, no necesitamos consumir lo que estamos consumiendo. ¿Cuántos zapatos tiene en casa? ¿Cuántas ropas tiene? O sea, esta conciencia de que está todo involucrado. Toda tu vida está involucrada. ¿Ok? Y la otra cuestión era de políticas públicas. De políticas públicas. Bueno, la cuestión de impuestos. Este es lo más importante. O sea, tiene que tener diferenciación de impuestos para acciones que te llevan a reducir emisiones o reducir la polución. Esta es la cuestión. O sea, producir energía solar, energía alternativa y todas las otras políticas necesita que impuestos sean bajados suficientes para que pueda viabilizar los sistemas de tratamiento y etcétera, o producir cosas alternativas. Pues abrimos, si no tenemos más preguntas de la audiencia, hay una más. Y abrimos entonces. Son esos. Entonces abrimos a alguien de aquí, de los colegas que están presentes, quisieran hacer algún comentario, pregunta. Nacho. Hola, bueno, yo tenía una pregunta igual, porque me pareció muy interesante cómo abordamos hace un momento el tema del límite económico a la implementación de estas soluciones, pero además del límite económico, igual me gustaría profundizar en el límite social y político, que justamente como mencionó al principio, la implementación de toda mitigación conlleva un perjuicio social para quien no es capaz de implementarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay soluciones que ya operan a pérdida, que son socialmente aceptadas, no sé, que se subsidian, no sé, el metro, traer el agua a la Ciudad de México es costosísimo, pero bueno, se hace y nadie cuestiona que se haga, aunque la solución, o sea, creo que sería casi, hubiera sido mejor llevar la población a otro lugar que traer el agua para acá, pero bueno, no, finalmente se hace. Entonces, a lo mejor el límite económico muchas veces puede ser superado si hay voluntad política, si hay capacidad, consenso social, si es visto como benéfico, ¿no? Entonces, la pregunta ya puntual sería en qué medida o en qué punto del camino a que estas soluciones, si no pueden llegar a ser rentables nunca,
podrían llegar a ser socialmente o políticamente aceptadas para que puedan ser implementadas? Bueno, primero, yo creo que la ciencia y tecnología que trabajamos nosotros realmente no resuelve problemas. Contribuye a aclarar cosas y ofrecer soluciones, pero realmente los problemas se llegan a resolver cuando esas tecnologías o la gente que las desarrolla participa en equipos donde tratan de ver todas las facetas de alguna inversión o que podría ser o no disruptiva, ¿no? Digo, eso lo digo por lo mío, me queda muy claro, inclusive para mis colegas de ciencias sociales, ¿no? Que dicen que nosotros vamos a resolver los problemas del país con nuestra investigación. Digo, pues yo no creo, ¿no? Cuando mucho aclaran cosas, pero si no se ponen de acuerdo con gente de políticas públicas, no van a resolver nada, ¿no? O sea, ese es parte del equipo. Entonces, nosotros sí podemos sacar algunos números que son importantes. Bueno, primero, ¿cómo están los balances de materia, no? O sea, yo digo, estoy produciendo 1 gramo de biomasa por litro, pero ¿cuánto le estoy metiendo? Le estoy metiendo 100, le estoy metiendo 10, le estoy metiendo 2, evidentemente en materia, ¿no? ¿Cuál va a ser el residuo de mi producto de las algas? En fin, esa parte de los numeritos, después con pesos, centavos, no tienen que ser realmente tan exactos en ese momento. Nos podemos dar una idea de por dónde están los precios. Ahora, en una visión mucho más amplia de dónde vamos a traer el producto, en fin, y yo creo que hay que dar el siguiente paso, pero ya en ambientes, en grupos que puedan responder las preguntas de gente que va a estar al otro lado, ya sea el sector público o el sector privado, que van a invertir el dinero en esto, ¿no? Que le van a gastar, porque el público también es dinero, finalmente, ¿no? O sea, si invierten en una cosa de esas, se lo dejan invertir en medicinas para el cáncer de los niños. O sea, es el resource allocation, o sea, ¿dónde vas a poner el dinero? Y aquí, una cosa que he aprendido de la discusión con la gente y a alto nivel en el sector público, cuando uno llega con una idea, la pregunta que te hacen luego, ¿ya cuánta gente va a beneficiar? ¿No? Digo, si beneficia a tus colegas de tu departamento, no les interesa, ¿no? Tienen que tener un impacto social, claro. Entonces, ¿cuántos beneficia? Primero, la palabra beneficia siempre también no es clara, ¿no? Es beneficio, ¿cómo? Que les das dinero, beneficio, van a tener agua, en fin, se van a enfermar menos, ¿cómo cuantificas eso? Se van a morir menos, ¿cómo cuantificas el costo de una vida humana? Digo, si hay gente que le pone pesos y centavos a las, pero bueno, esas cosas uno no las puede, digamos, hay que entrarle a esas. Entonces, pues sí, hay que realmente forzar a hacer estudios más serios, ¿no? O sea, no solamente la parte tecnológica, sino más allá de que sí tengan un impacto, ¿no? No es lo mismo aplicarlo en Guerrero que aplicarlo en Morelos, que aplicarlo en Jalisco, Nuevo León o en la Ciudad de México, ¿no? Ahí es completamente diferente la actitud hacia la tecnología, por ejemplo, ¿no? Dos comentarios. Digo, sí, realmente la ciencia no tiene la respuesta, da los elementos, ¿no? Y puede ayudar mucho. Ahora, son tecnologías costosas y tu pregunta iba en ese sentido, ¿no? ¿Cómo poder migrar el conocimiento de la ciencia en la política pública? Es muy complicado. O sea, realmente tiene que estar demasiado maduro la tecnología para que se encuentre ahora sí una aplicación directa y una aplicación, una política adecuada. Hay varios elementos para que se pueda ocurrir esto, ¿no? Está la ciencia, está el gobierno, están los sectores privados y la sociedad. Todos en conjunto, de alguna manera, estamos involucrados en eso. Entonces, y no siempre estamos bien de acuerdo, ¿no? Se puede hacer una política pública, pero no está lo demás, ¿no? Entonces, todos tenemos que estar sincronizados. Definitivamente ese es un gran paso. Hablando, por ejemplo, sí nos hace falta una cultura generalizada, actualizarlos, porque todo lo que consideramos que es un residuo es basura, ¿no? Y va para afuera, ¿no? Y todo lo que se está enterrando ahorita en los desechos, en los rellenos sanitarios, es un volumen exagerado. Ahí hay mucho valor que se está desperdiciando, ¿no? Entonces sí nos hace falta este círculo que puso el profesor
de economía circular. Ya vieron por qué circular, ¿no? Entonces, nos hace falta una cultura en ese sentido, ¿no? Reducir al máximo. Desafortunadamente la sociedad nos pide consumir, porque la sociedad vive de consumo. Entonces ahí hay una contradicción muy fuerte que en algún momento se tienen que arreglar. Bolsas de plástico es el ejemplo, ¿no? Los coches, ¿no? El coche es mucho más caro y más difícil. ¿Habrá alguien que te compre un peso la bolsa de plástico? Yo en mi casa tengo 100 o más, ¿no? Ahí guardadas esperando que algo ocurra, ¿no? Y las reutilizo, ¿no? Pero si alguien me pagara un peso por bolsa, yo creo que todo el mundo estaríamos vendiendo bolsas y la cola sería larga, ¿no? Serían muchos millones el que invirtiera en eso, ¿no? Entonces, ¿quién podría ganar de comprar la bolsa a peso? No sé. Habría que ver si hay un empresario que utilizara esas bolsas. Y de hecho, todo el plástico que utilizamos es reciclado. Entonces, sí hay mercado para eso. Ahí falta una política pública para decir, bueno, pues, tú como generador de plásticos, también cierra el círculo, compra las bolsas y reutilízalas, ¿no? Entonces, ahí hay un problema de manejo nada más, ¿no? Entonces, y eso se puede resolver relativamente fácil, ¿no? Y alguien dijo por ahí que sí pagarían un peso por la bolsa, ¿no? Entonces, díganme quién es y ahí voy yo. Bueno, mis compañeros de mesa ya abordaron el asunto, pero solo acrescentar que todos que están involucrados, principalmente las empresas públicas o privadas que están manejando todas esas cosas, aguas, insumos y etcétera, y productos, tienen que tener buenas prácticas. ¿Qué es eso? Es así, por ejemplo, hoy producimos vasos por un precio porque tenemos un proceso y está todo estabilizado. Ok. Bueno, ahora necesitamos hacerlo más económico. Yo tengo que cambiar todo mi proceso de producción de un vaso. Entonces, muchos, ¿y qué va a hacer la industria? Primero, va a ver lo que hace él sin cambiar las maquinarias, qué hace él que podría ser menos costoso, más económico. Bueno, usa menos agua aquí, usa otro producto ahí, etcétera. Entonces, hay una tendencia a estar todo estabilizado, porque si el gobierno dice, no, vaso tiene que costar tanto menos, los industriales, no, esto no puede pasar y voy a demitir tantos empleados y hay una pelea por esto, pero que hay una comodidad de se mantener los status quo y tiene que cambiar este status quo para poder economizar. Y ya juntando con mis compañeros ya hablaron aquí, que hay que tener una acción de toda la sociedad, todos los ramos de la sociedad para que hagan los cambios. Muy bien, pues llegamos a término. Yo creo que sí, parte también del objetivo de aprovechar su presencia era que nuestros colegas aquí en WRI, que hoy están representando creo que a muchas de las áreas, era justamente esto, tener este contacto directo con quienes generan este conocimiento científico y tecnológico y que no siempre estamos tampoco en contacto. Nosotros generalmente hablamos mucho de políticas públicas, de cómo implementar, de cómo traer a los diferentes sectores, pero a veces a lo mejor podríamos hacer mejor trabajo ligándonos más con la comunidad científica que justamente tiene algunas de las soluciones, pero solamente para poder implementarlas hay que hacer todavía más trabajo. Entonces, yo les agradezco a todos los que estén aquí. Muchísimas gracias a Ana María y a Tania, que nos ayudaron con toda la parte de transmisión y de organización. Pues con eso concluimos. Muchísimas gracias y de verdad, otra vez, gracias a quienes estuvieron conectados de forma remota y muchísimas gracias a nuestros panelistas.